En la vida, a veces podemos llegar a cometer errores tan feos que ni los años, ni los rezos, ni siquiera las lágrimas derramadas bastarán para limpiar ese pecado, para quitar esas culpas. Y es que yo fui uno de esos hombres que creyó poder cambiar el destino a la fuerza, usando claramente la brujería, pero en realidad eso es algo de lo que quizás me arrepentiré toda la vida, porque los resultados no fueron los esperados. Lo que me pasó ocurrió hace ya un tiempo. En aquel entonces yo tenía muchas ganas de ser feliz, sobre todo porque estaba en una relación a la cual le había puesto todas mis esperanzas, todo lo mejor de mí. Aquella chica de la que estaba muy enamorado se llamaba Andrea, una mujer alegre, preciosa, de esas con las que una sola sonrisa te hacen sentir que todo está bien, que el mundo está a tus pies, y aunque estés hundido, siempre te pueden levantar. A ella la amé como no he vuelto a amar a nadie, pero también es de saberse que la vida a veces tiende trampas, y gracias a una de estas, esa bella relación se fue al carajo por un malentendido, una conversación que nunca debimos tener por teléfono, y todo por culpa de unos celos tontos, también sumado el orgullo de los dos, y así fue como se rompió todo aquello que yo creía iba a ser eterno. Sufrí mucho cuando se terminó la relación con Andrea. Aquello me dolió en el alma, me embriagué muchas veces. Tenía la certeza de que nunca más en la vida encontraría a una mujer como ella. Pero en fin, ya después de la ruptura, tenía que aceptar que la vida seguía, que la realidad necesitaba retransformarse. Con esto, después de 3 años, la vida me había llevado por otros caminos. Fui saliendo con otras personas, y en ese tiempo ya estaba yo viviendo con otra mujer, con Lorena, quien era mi actual pareja. Con ella vivía algunas cosas distintas que con Andrea. Aparentemente era una relación más seria. Incluso hasta nos fuimos a vivir juntos. Rentamos una casa en un fraccionamiento al sur de la ciudad. Aquel lugar era algo sencillo, pues quedaba cerca de las oficinas donde trabajaba Lorena. Además, la ventaja es que era un lugar privado, mucho más seguro. Lorena trabajaba en bienes raíces, era muy buena vendedora. Quizá lo era porque le gustaba hablar mucho. Eso sí, también era muy guapa, pero aunque Lorena tenía muy buenas cualidades, lo que me dolía es que ella no era Andrea. Y a veces me dolía, pero para mí era imposible dejar de compararlas. Nuestro hogar era tranquilo, muy limpio y ordenado, pero le hacía falta algo. En esos tiempos yo hacía home office porque desde la pandemia, así fue que cambió mi estilo de trabajo. Creo que pasaba más tiempo con la computadora que con mi novia. Y me di cuenta de que esa relación poco a poco se estaba volviendo cansada. No sabía qué me deparaba la vida, pero todo cambió un día, cuando de estar trabajando en mi habitación, salí al balcón para fumarme un cigarro, y fue ahí que la vi. No lo podía creer. Volví a ver a Andrea. Ella vivía justo en el mismo fraccionamiento que yo, pero también había cambios con ella. Ya estaba casada y tenía un bebé. Aquella tarde la vi paseando al bebé en una carriola. Iba ella sola, tan hermosa como siempre. No podría explicar lo que sentí cuando la volví a ver. Fue como un golpe en el pecho, pero no de dolor, sino de nostalgia, de esa que te raspa por dentro. Sentí como si aquel cariño, aquel amor, hubiera resurgido al instante, como si me hubiera vuelto a enamorar de ella a primera vista. Ahí me quedé contemplándola, imaginando estúpidamente que ella paseaba al que pudo haber sido nuestro hijo. Me encantaba pensar cómo es que la vida volvió a ponernos tan cerca, pero la realidad era cruda. Ya cada quien había hecho su vida. Su cabello seguía igual de hermoso, su cuerpo impresionante, aunque ya un poco más maduro. Debo confesarles que cuando la vi por primera vez con su esposo, él la abrazaba y parecía que la amaba mucho. Él sabía la buena mujer con la que se había casado, y eso empezó a dolerme, a calarme.
No pasó mucho tiempo para que Andrea y yo cruzáramos la vista. Ella me ignoró por completo, seguramente tratando de ser leal a su marido. Yo no sabía cómo hacer para intercambiar palabras con ella, un saludo, un buenos días. Me la pasaba fantaseando con ella y eso empezó a ocupar mi mente, de una forma en que mi relación con Lorena se empezó a perjudicar. Debo aceptar que me estaba obsesionando mucho con Andrea, de una forma que mi vida se estaba destruyendo. Algo que me ayudaba a contenerlo ante Lorena es que ella empezó a clavarse con unas amistades muy raras. Tenía unas amigas que la habían introducido a los temas de la espiritualidad. Se la llevaron a reuniones donde tomaban ayahuasca, círculos energéticos limpias de una y otra cosa, y supuestos retiros espirituales de sanación. A veces ella regresaba llorando de esos eventos, diciendo que supuestamente se había reconectado con su niña interior, o que había conectado con no sé qué cosas ancestrales. Yo solo asentía aunque no creía nada de eso, y más cuando Lorena me dijo que estaba empezando a practicar cosas de brujería. No entiendo en qué momento su cabeza se torció, en qué momento decidió ir por ese camino, pero me parecía una pérdida de tiempo, porque a ella le iba bastante bien en su trabajo, el cual estaba empezando a descuidar. Un día, como de costumbre, me tocaba limpiar la casa cuando Lorena no estaba. Mientras ordenaba una caja de sus cosas, encontré un manual muy raro. Decía en la portada un título referente a prácticas de conexión energética y algo relacionado a la brujería. Lo abrí por curiosidad, para saber en qué cosas andaba metida mi novia. Ahí se hablaba sobre chakras, velas, energías, pero lo que más me voló la cabeza fue una sección marcada para sanar relaciones de pareja y una sección que decía algo sobre amarres de amor. Ahí fue donde todo en mi cabeza hizo un extraño clic. No sé por qué ese tema estuvo dándome vueltas en la cabeza. Me preguntaba si había una solución mágica que me llevara nuevamente a reencontrarme con el amor al lado de Andrea. Esa noche no pude dormir, y a la mañana siguiente, en cuanto Lorena se fue a trabajar, a escondidas, fui a buscar aquel manual de brujería en silencio. Me serví un café y comencé a leer, sintiendo en mi cuerpo una mezcla de ansiedad y cierta culpa. Esta culpa era originada porque, en primera, estaba traicionando mis ideales. Me sentía un estúpido consultando un libro de ese tipo, y en segunda, en caso de ser real, ¿qué tanto me iba a satisfacer tener a una persona a la fuerza? A una persona que hubiera sido manipulada con brujería. Entre las cosas que pedía aquel ritual, se solicitaba una vela negra, una roja, cabello de la persona, saliva y una foto. Cualquiera de estos elementos podría funcionar. Ahí se decía que se podían forzar vínculos de deseo, incluso también, aun cuando la persona pudiera odiar o hubiera olvidado un viejo amor. Y yo, como un cobarde, como un enfermo maníaco, terminé experimentando aquellos rituales. Rápido busqué una foto de Andrea en su Facebook, una donde estaba con su hijo. No fue difícil encontrarla y rápido la imprimí. Aprovechando que Lorena aún no regresaba del trabajo, cerré las cortinas, encendí las velas y recité esas palabras que venían en el libro, como si de verdad supiera lo que estaba haciendo. Tenía una fe ciega en aquello, lo cual llevó a mi corazón a comenzar a latir con fuerza. Me temblaban las manos y al final del ritual apagué las velas y me quedé sentado en el piso como un idiota. Sentía que acababa de hacer algo malo, algo de verdad muy malo, pero una parte de mí también lo deseaba con todas mis ganas. Tan solo de pensar en tener nuevamente a Andrea en mis brazos era una cosa que me enloquecía por completo. Me encargué de desechar todo lo relacionado al ritual. No quería que Lorena se enterara de lo que estaba haciendo. Fueron pasando los días. No ocurría algo especial o algún milagro, tal y como yo lo esperaba,
así que empecé a perder la fe en que ese libro de brujería me salvaría la vida. Pero días después, una madrugada, como aquel fraccionamiento no era muy grande, se empezaron a escuchar muchos ruidos, un escándalo completamente. Había llantos, incluso golpes, y poco tiempo después llegaron las patrullas. Desde mi ventana vi cómo se llevaban al esposo de Andrea, completamente esposado, muy alterado. Él se resistió y golpeó a uno de los oficiales, el cual de inmediato lo sometió. Ahí estaba Andrea con el rostro lloroso, abrazando a su bebé. Temblaba del miedo. Ya la mañana siguiente me enteré por el chisme de una vecina que aquel tipo había intentado golpearla. Se decía que era un tipo borracho, que tenía una doble cara, que bueno y sano era muy bueno, pero ya alcoholizado era peor que el diablo. De inmediato me di cuenta que aquello no era casualidad. Es como si el universo me hubiera abierto la puerta del infierno, porque es una realidad que las cosas se iban a poner de mi lado. Y con esto, un día, de la manera más inesperada, fue que recibí un mensaje de Andrea. Primero fue un mensaje casual, el cual supuestamente había sido un error. Andrea se disculpó y me dijo que ese mensaje no era para mí, pero yo lo tomé como un intento para establecer contacto nuevamente. Seguramente se sentía despechada, y yo era el primer estúpido que se le había atravesado. Aquello fue derivando a pláticas cada vez más íntimas, y en una de esas, recuerdo que Andrea me mandó un mensaje de audio. Yo sé que tienes novia, Arturo, pero debo de decirte que nunca te he olvidado. Como bien sabes, me casé y tengo un hijo, pero en realidad siempre estuviste en mi mente y en mi corazón. Siempre me imaginé que la vida que tengo ahora la iba a tener contigo, pero mira dónde nos puso la vida. Espero que no te incomode lo que te estoy diciendo. Ahí supe que comenzaría algo nuevo, algo distinto y mucho más intenso, pero sobre todo prohibido. Porque aunque Andrea ya no estaba en una relación, era evidente que yo sí. Por lo tanto, aquello era algo desigual, pero no por ello menos interesante. Andrea y yo volvimos a hablarnos con más confianza, a mandarnos mensajes cariñosos y también a compartir ciertos recuerdos, aprovechando de que Lorena estaba fuera casi todo el día. A veces coincidía con Andrea en el parque, de ahí mismo del lugar, y nos poníamos a platicar. Lorena no sospechaba nada, y me dolía recibirla en la casa en la noche, porque me sentía como un traidor. Pero también las nuevas interacciones que tenía con Andrea me estaban gustando. Era cuestión de tiempo para que Andrea entrara a mi casa nuevamente. Recuerdo que estuvimos hablando de cosas muy intensas por WhatsApp. Y aquella tarde, ella dejó a su hijo al cuidado de su hermana, y al abrirle la puerta de mi casa, de inmediato, me dio un beso. Yo me encontraba en un momento de debilidad, así que no me podía negar. Aquella visita terminó convirtiéndose en un encuentro íntimo bastante intenso. Me encantaba sentir nuevamente el sabor de los labios de esa bella chica, el aroma de su piel, la suavidad de su cabello, mis brazos abrazando su cintura. Ni siquiera tuvimos tiempo de ir a la recámara, porque ahí mismo en el sillón culminamos el acto. Mi corazón estaba muy acelerado y la intensidad del momento era bastante. La adrenalina de imaginar que Lorena pudiera regresar en cualquier momento le daba un toque mucho más delicioso al acto. Cuando terminé la abracé y sintiendo que estaba muy enamorado otra vez, le hice una promesa a Andrea. Me alegro mucho de que estés nuevamente en mi vida. Te prometo que te voy a cuidar y también a tu hijo. Y vamos a formar un hogar. Solamente dame un poco de tiempo, porque tú sabes que estoy bajo una relación y necesito saber cómo terminarla sin dañarla tanto. No sabía realmente qué estaba diciendo, pero en el fondo desconocía que estaba firmando mi sentencia.
A partir de ahí le pedí a Andrea que ya no nos viéramos tanto dentro del fraccionamiento, sino que nos viéramos fuera, en algún motel de paso o por ahí cerca. Tenía miedo de arriesgarme a que Lorena nos viera. Y hasta eso Andrea aceptó. Pero también era un hecho de que yo tenía que mover mis piezas, porque al final cuando uno no actúa, la vida lo hace por uno, y esta muchas veces lo hace de una forma abrupta, sin importar que eso pueda o no causar daño. Sucede que en una ocasión, justo afuera del fraccionamiento, ocurrió un percance. Un ladrón había robado algo de un vehículo, y para esto se compartieron las imágenes de video con todos los residentes. Ahí fue que, sin darme cuenta, aquel percance coincidía con un día en el que me di una escapada con Andrea. Nos veíamos los dos caminando de la mano por ahí cerca. Y evidentemente Lorena vio aquel video y ahí se armó el verdadero problema. Para esa misma noche yo ya tenía mis cosas en la calle. Me habían echado como a un perro, como a un vagabundo. Como a un niño no me quedó más que ir a buscar a mis padres para vivir ahí. Pero para esto, el problema es que Andrea seguía viviendo en aquel lugar, justo como vecina de Lorena. Tenía miedo de que se armara un problema mayor, golpes, un argüende, la vergüenza de que todos se enteraran de lo que había pasado. Pero por si fuera poco, pese a que Andrea y yo nos seguíamos viendo, las cosas no iban a ser tan sencillas. Uno de los vecinos de ahí mismo, como se dio cuenta de todo lo que había pasado, aquel tipo era amigo del que aún era esposo de Andrea. Por esta razón, es que le fue a contar todo el chisme. Le inventó no sé cuántas cosas, y como ya nos habían visto muy juntitos allí en el fraccionamiento, en la calle y en los alrededores, aquel esposo de Andrea no iba a tardar en reaccionar. Fue para una tarde que el miserable, a bordo de su auto, pese a que ya le habían quitado el acceso al lugar, a él no le importó. Se metió a toda velocidad rompiendo la pluma de seguridad y se dirigió directo hasta la casa de Andrea. Yo no me encontraba en ese lugar en ese momento, como para poderla defender, porque aquel sujeto iba dispuesto casi a matarla. Dicen que no le importó que ahí estuviera el niño. Aquel tipo, enfurecido y cargado de celos, comenzó a golpear a Andrea muy fuerte. De los cabellos la sacó a la calle y a puras patadas ahí la traía en el piso. Algunos vecinos llegaron a ayudar y le quitaron al marido de encima. Aquella tarde yo me enteré porque Andrea me marcó por teléfono. Me dijo que estaba en el hospital, pues aquel miserable le había fracturado un par de costillas. En ese momento fue que me di cuenta de que lo que había hecho con la brujería no había traído el amor ni la tranquilidad para nadie, sino todo lo contrario, un verdadero infierno. Y es que puedo decir que se alteraron las vidas y las realidades de todo. La mía, la de Lorena, la de Andrea y la de su marido. Y fue en ese momento que supe que ya era demasiado tarde, pero aún así iba a intentar detener todo. Estuve buscando quien me ayudara con ese tema. Fue muy difícil encontrar a alguien que tuviera conocimientos de brujería, pero aún así, aquellas personas se negaron a ayudarme, sobre todo por el respeto a las prácticas. Me decían que yo era un estúpido, que nunca debía haberme metido en cosas que no comprendía. Me amenazaban diciéndome que esto solo era el inicio de lo peor, y yo estaba muy asustado. Después de aquellos sucesos, le pedí a Andrea que se fuera a vivir conmigo. Necesitábamos alejarnos de aquel punto donde se había desarrollado todo el mal. Me imaginé que con esto la felicidad estaría de nuestro lado y sobre todo la plenitud, pero no fue así. Realmente comprendí tarde que con la brujería nada sale bien. Ya lo había escuchado aquí y en otros canales y entendí que los testimonios reales sobre brujería siempre terminan con finales tristes. A veces uno piensa que se sale con la suya, pero cuando menos lo espera, ya tiene todo el mundo encima. Así es mi caso hasta la actualidad. Siento que estoy viviendo en un infierno. Debo confesarles de que empecé a sospechar de que Andrea
estaba teniendo algún que ver con otro hombre. Ella empezó a trabajar y de pronto llegaba tarde. A veces me decía que tenía que trabajar en los días de descanso, y aunque nunca quise espiarla como tal, la desesperación me llevó en alguna ocasión a revisarle el celular. Andrea dormía profundamente. Yo ya había investigado su contraseña para poder desbloquear su celular, y aquella noche, al abrirlo, me encontré con cosas que hubiera preferido no descubrir. Revisando su bandeja de WhatsApp, noté que ella se estaba escribiendo con su exmarido. Aquel tipo en las conversaciones se mostraba muy amable, muy dulce y muy encantador. Me di cuenta que la estaba cortejando, pero lo peor es que también descubrí que ya se habían visto en un par de ocasiones, incluso hasta habían intimado. Andrea le mandaba imágenes casi desnuda, muy provocativas. Aquello era evidente. Ella lo seguía deseando. Se dio cuenta de que conmigo las cosas jamás iban a funcionar, que todas las ilusiones que creó se habían ido a la basura. Ella descubrió a la mala que yo no era el hombre ideal que ella necesitaba, y eso me hacía sentir terrible, porque en el fondo yo la seguía amando y no quería que se fuera de mi lado. No pasó mucho tiempo para que esto ocurriera. Aquel ex esposo, pese a las golpizas que le había puesto, a los maltratos y las humillaciones, logró recuperar el cariño de Andrea. Me dolió mucho verla partir, llevarse sus cosas y también todas las esperanzas que yo había creado. Me di cuenta que muchas veces los verdaderos amores no son reales, no existen. Son meras ilusiones o idealismos que nosotros creamos en la mente. Creamos un personaje perfecto del cómo debería ser nuestra pareja. Por eso en ocasiones es que incluso hasta justificamos malas actitudes, malos actos o hasta violencia. Seguramente a Andrea le pasaba lo mismo con su exmarido, mientras a mí me pasaba eso con ella. De Lorena, ¿qué les puedo decir? Ella se fue de la casa de aquel fraccionamiento y en la actualidad ya se casó. Ya hizo su vida y encontró aparentemente a un buen hombre. Tal parece que la vida la libró de una escoria, la libró de mí. En la actualidad Andrea sigue con su ex esposo. Aparentemente llevan una vida tranquila, pero todos sabemos a la perfección que, a solas en la intimidad, aquel tipo debe maltratarla, golpearla, humillarla. Lo patán no se le va a quitar con nada, y a Andrea lo estúpida tampoco. Mientras tanto yo regresé a donde mismo, al mismo lugar donde inicié, en un punto lleno de soledad y hastío, en el cual ni siquiera me soporto a mí mismo. Lo peor de todo esto es que ahora estoy enfermo, y al parecer la cura no llegará tan fácil. Siento que es todo el odio, todo el rencor, toda la culpa acumulada que se ha materializado y está destruyendo mi cuerpo, poco a poco. Los médicos aún están confundidos sobre las expectativas de vida que tengo. Si les soy franco, yo ya no quiero vivir. Siento que es el karma que tengo que pagar por usar brujería para enamorar a una persona. Sé perfectamente que este es mi castigo y que las cosas no terminarán bien para mí. Al final la vida y Dios ponen todo en su lugar, y yo no estuve exento de ello. Dejo mi testimonio aquí para que ustedes que lo escuchan, si en alguna ocasión quieren hacer lo mismo que yo, pues se la piensen 2 veces. La cosa no es tan sencilla, no es tan fácil, porque la brujería no perdona. Al final todo se regresa y multiplicado, y de felicidad ni qué decir. Eso no existe cuando se hacen estos rituales. Pero ya no quiero contarles más. Solo quería desahogar mi dolor, mis penas, porque no sé cuánto tiempo me quede, cuánto más viviré, cuánto más estaré atascado en esta agonía, en esta miseria de la soledad. Solo me queda esperar aquel día en que por fin me muera, en que sea arrastrado al infierno para pagar eternamente por mis pecados, porque eso y más merezco, después de haber jugado con la brujería sin saber que esto podría traerme horribles consecuencias.